RTP. Tenemos a Jorge Chuya Chávez, él es director ejecutivo de Humanamente. Y con él vamos a conversar justamente. Jorge, ¿cómo está? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Aquí tengo algunas preguntas que quiero hacerle y analizarlas con usted como el experto que es en esta materia. ¿Cuál es la percepción que tiene el país en general sobre el desempleo en el Ecuador? Perfecto. Primero, muy buenos días, gracias por la invitación. Usted, también buenos días a sus radio oyentes. Desde Humanamente, que es el think tank que dirijo, nos ha preocupado bastante el tema del empleo informal y el desempleo en Ecuador. Okay. Porque entendemos que está bastante, de alguna forma, normalizado. Y entendamos un poco cuál es el problema. El problema a día de hoy es que, según cifras, al menos hasta marzo de 2025, que todavía no salen las actualizadas a junio de 2025, estamos hablando por trimestres, pero a marzo de 2025 tenemos que un 33% de personas, solo un 33% de personas están en empleo formal. Es decir, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal en Ecuador. Los otros 7 están viviendo en la informalidad y en el desempleo. Hablemos de la informalidad. ¿Cuáles son las principales maneras de trabajo informal que existen en el país? Bueno, dentro del trabajo informal que existe hay 2 vías, hay varias en la práctica, pero de manera general 2 vías. La que se produce a raíz de quizás un emprendimiento que no puede formalizarse por diferentes razones, quizás todavía le falta crecer un poco más, o no puede, o está trabado en el ámbito legislativo, o está la otra vía, que son las personas que no pueden conseguir un empleo formal y que a día de hoy tienen que ver de dónde sacan, van a la calle muchas veces a ver qué pueden vender en la calle, tratan de tener su pequeño puestito de negocios, de comida, su carreta, tienen su pequeño bazar, pero que de una u otra forma no están completamente formalizados. Es decir, esas personas que viven en la informalidad no gozan de ningún tipo de derecho laboral, por ejemplo. Claro. Viven netamente, ellos viven en la precariedad como tal. Uh-huh. Entonces, hay algo que primero a mí ya humanamente nos preocupa, que es el tener normalizado que esté bien en el Ecuador que 7 de cada 10 ecuatorianos no tengan empleo formal, porque son cifras que no es que hayan cambiado brutalmente entre un gobierno u otro, son cifras que se han mantenido a lo largo, y considerando por lo menos desde post-pandemia 2021, son cifras que están más o menos similares, 34, 35, luego vuelve a bajar a 32. Entonces, o sea, a raíz de la pandemia esto se afectó mucho más. O sea, el COVID-19 fue, digamos, lo que ha marcado más el desempleo, los problemas laborales en el país. Sí y no. A ver, tuvimos una evidente caída tanto en el empleo laboral como en el crecimiento económico del país, pero esas líneas del empleo formal sí se han mantenido relativamente entre el 30%, casi llegando al 40%, pero no se supera de eso. Entonces, okay, en la práctica estamos viviendo, al menos asumiéndonos en las últimas 2 décadas, no creo que tampoco prudente comparar con del siglo pasado, pero al menos las últimas décadas, estamos viviendo un proceso, una etapa donde 7 de cada 10 de ecuatorianos no tienen empleo formal. Entonces, lo que creo yo que es importante es empezar a pensar en esas 7 de cada 10 personas que no tienen empleo formal a día de hoy. ¿Qué se debería hacer? Hay que empezar primero con un nuevo código laboral. Tenemos un código laboral que va casi para los 100 años. En ese nuevo código laboral es un contexto diferente, ni siquiera había seguridad social en aquel entonces, en 1938 cuando fue publicado. Yo creo, puedo también ser joven, pero creo que el mundo ha cambiado bastante en estos últimos más de 84, 85 años. Creo que el mundo va a cambiar todavía aún más con el tema de la inteligencia artificial de por medio. Deberíamos tener una legislación laboral que responda a ese contexto actual. Solo por poner un ejemplo, la jubilación patronal que existe hoy en día en Ecuador se implementó en el Código Laboral de 1938, pero porque en esa época no existía seguridad social. Claro. Luego se implementó la seguridad social y se mantuvo la jubilación patronal, por ejemplo. ¿Y por qué será que ningún gobierno ha intentado hacer un nuevo Código Laboral? Por miedo, por el discurso predominante a día de hoy en Ecuador. Como poner un ejemplo, a la consulta que tuvimos hace 1 año y medio, casi 2, en donde se preguntó el trabajo por horas, y ese trabajo por horas fue una de las preguntas que fue negada dentro de esa consulta. El miedo a perder tu empleo, por más que se hizo una campaña explicativa de que no iba a suceder eso, sino todo lo contrario. Es correcto. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que en un país donde 7 de cada 10 personas no tengan un empleo formal, nosotros mismos votemos a ese mecanismo que le puede dar formalidad al informal? Al informal. Entonces, mirándolo objetivamente, sería falta de
explicación, falta de interés tal vez del ciudadano común de informarse sobre lo que ese punto de la consulta decía, porque yo sí mi trabajo es comunicar, yo sí me informé mucho del tema y traté de explicarlo, porque lo que no queremos es justamente tener desempleo en el país, pero quizás en este gobierno con tantos cambios que se están viendo de manera radical, como por ejemplo el despido de los burócratas en este fin de semana, tal vez tú sientes que en el tema laboral tal vez hay un giro en este gobierno. Yo creo que debería ocurrir. Ahora, poniéndome ese ejemplo que pasó el fin de semana pasado, 5.000 personas acaban de ser despedidas, probablemente vayan a ser más porque existe la intención al menos de querer recortar todavía más. ¿Qué pasa con esas 5.000 personas? Son 5.000 personas, 5.000 familias que ahora ya no tienen un trabajo. ¿Cuál es la otra alternativa? Se van a unir a ese cúmulo de personas que ya tenemos, ese 7 de cada 10 personas que no gozan con un empleo formal. ¿Qué hace falta ahí? Hace falta pensar en esas personas, porque a día de hoy, y también creo que como ciudadanía hay que hacer un mea culpa por el tema discursivo que predomina y nos quedamos en aquello que quizás el empresario es el explotador, o que si no tenemos derechos laborales a cada día, a cada momento nos van prácticamente a esclavizar. Y aquí hay dos puntualizaciones. La primera, un dato que a mí me pareció muy interesante cuando estaba haciendo esta investigación es que el 93% del empleo en Ecuador lo producen micro, pequeñas y medianas empresas. El 93% no lo producen grandes compañías, lo producen emprendedores, gente como los que están nosotros escuchándonos ahorita. Aparte que la juventud, sobre todo, ya no tiene ni el interés ni la seguridad de que va a ser contratado en una gran empresa y piensa acertado o equivocadamente, que emprender es lo correcto, y ahí es donde muchas veces se estrellan, que hemos tenido un sinnúmero de entrevistas de justamente eso, por qué los emprendimientos no pueden continuar, por qué no se pueden sostener en el tiempo y a veces pues es simplemente una intención y fracasan al poco tiempo. Y efectivamente, y por ejemplo en Ecuador también contratar es caro, porque uno no le paga solo el salario básico, sino que le termina pagando aproximadamente casi $200 más adicional entre todos los otros beneficios que reciben por ley, sin contabilizar quizás que existan otros a largo plazo. Exacto, como la contratar patronal. es muy costoso y tiene muchos aspectos legales que no se pueden obviar, todo lo contrario, que hay que cumplir y que también encarecen y hacen mucho más engorroso el tema de la contratación. Por eso apoyo lo que usted dice, Jorge, justamente sobre este cambio laboral. Ojalá que el gobierno nacional, el actual, que tiene todavía 4 años por estar en funciones, pueda escuchar de gente como usted, experta. Jorge Chuya Chávez, él es director ejecutivo de Humanamente. Ahora después, antes de la entrevista, me cuenta a qué se dedica Humanamente para que las personas que quieran contratar sus servicios puedan llegar a él. ¿Qué sectores usted cree que han sido más afectados con el desempleo o el subempleo en el país? Yo creo que aquí puedo quizás pecar de algo. No me gusta diferenciar ni por grupos ni por sectores, porque para mí el tema del desempleo es general. ¿Por qué lo digo esto? Creo que en febrero la Asamblea aprobó una ley que decía que ahora va a incentivar el trabajo para los mayores de 40 años, poniendo un porcentaje de cuotas a empresas que tengan más de 20 trabajadores. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que a día de hoy uno no puede crear empleo a través de leyes porque el empleo no hay. No es porque no quiera, no quieran, claro. Es porque el empleo no existe. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo podemos crear empleo? Lo podemos crear a través de crecimiento económico, que eso quizás es la parte del comercio exterior y demás inversiones y demás que o debería ocuparse el gobierno. Pero otra alternativa es hablando con el Código Laboral, es buscando cómo podemos flexibilizar las leyes sin que eso quite derechos a nadie, porque eso no se está hablando aquí, sino es pensar en esas 7 cada 10 personas. Pongo, por ejemplo, un ejemplo más específico. El código laboral que tenemos a día de hoy, que sigue existiendo, que sigue siendo vigente, pero creemos un nuevo código laboral para esas 7 de cada 10 personas que no tienen un empleo formal a día de hoy, y que poco a poco las personas vayan migrando hacia ese nuevo código laboral. Porque para mí lo más importante es hablar de esas personas que están viviendo en la precariedad, y la precariedad a día de hoy es no estar trabajando en las calles, subempleado, es también no tener empleo para nada, y también veámoslo desde el punto de vista de inseguridad. Hoy estamos muy golpeados por la inseguridad. ¿Y qué pasa cuando un joven
saliendo del otro país colegio el que o vivimos, de la universidad. ¿Cómo busca querer sostener a su familia? A la final va a decir, no encuentro trabajo, me voy a tener que ir a la criminalidad para ver cómo financian. Entonces es tratar de pensar ya no en lo que yo quiero, en el egoísmo, porque a día de hoy las personas que tenemos la suerte de estar empleadas, obviamente no nos queremos que nos quiten nada, pero también entender que eso solamente lo están beneficiando solo a 3 de cada 10 ecuatorianos. ¿Qué pasa con esos otros 7? Una realidad dura, triste, pero una realidad, ¿no? Es una realidad. 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos empleo formal y el resto, los 7, están a la deriva o hay muchos, como usted dice, Jorge, que se irán a la criminalidad. ¿Usted considera, en lo joven que es y con la experiencia que también tiene, que las redes sociales, las plataformas digitales en la búsqueda de empleo del Ecuador sirven de algo? Yo creo ¿De que mucho pueden servir, o de poco o de algo? pueden servir para que personas busquen la forma de impulsar ciertos emprendimientos. Okay. Yo no creo que sirva mucho para la búsqueda de empleo como tal, porque ese empleo sigue siendo muy pequeño. Solo estás visualizando ciertas pequeñas ventanitas que se pueden abrir de rato en rato, pero realmente el problema es que el problema de fondo no lo resuelve. Lo que sí creo que, por ejemplo, las redes sociales pueden ayudar es que a personas o jóvenes que dicen, ok, no puedo encontrar un trabajo formal de esta manera, quizás decido ponerme una marca personal o decido tirarme al emprendimiento y crear un servicio a raíz de esto y se apoyan a través de redes sociales. Creo que como herramienta para formalizarse como emprendedor puede ser muy útil, pero luego de formalizarse como emprendedor a dar trabajo a otros también hay claro, una distancia enorme. Enorme. Jorge, cuéntenos sobre su empresa Humanamente. Me encanta el nombre aparte. Y a mí también me gusta mucho cuando lo gusta. Lindo. Somos una organización sin fines de lucro, no somos una empresa que busca incentivar la participación democrática en el país. Nosotros no estamos afiliados a ningún partido político ni jamás lo estaremos, pero sí queremos... Nunca digas jamás. Los principios humanamente son así, porque nosotros queremos que la ciudadanía simplemente se empodere, que busca alternativas a esa participación, que puedan formar líderes y que puedan hacer cambios dentro del país. Nosotros creemos que los cambios vienen desde los ciudadanos, no vienen tanto del político. Y recuperar ese valor que a día de hoy siento que está perdido entre los ciudadanos es muy importante para nosotros. ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Nosotros pueden llegar a través de redes sociales, humanamente.es, nos pueden encontrar en las redes sociales. También, por solo poner un ejemplo, la próxima semana tenemos un evento de formación para líderes, no solo de Ecuador, sino de toda América Latina. ¿Dónde? Qué interesante. Aquí en Guayaquil lo vamos a hacer en la UES, en el Hotel Radisson, los días miércoles 6, jueves 7, próximo miércoles. ¿Las personas interesadas cómo pueden acceder a él? No pueden acceder ya porque es un programa de formación que tiene un proceso de selección, porque tenemos aspirantes no solo de Ecuador, de diferentes ciudades, sino también de otros países latinoamericanos que van a venir a Guayaquil a poder instruirse sobre liderazgo, participación democrática y gestión de proyectos, pero sí pueden acudir a nuestras redes sociales para estar atentos cuando nosotros abramos esos procesos de postulación, porque para nosotros es muy importante formar a jóvenes. Necesitamos crear una ciudadanía más activa y que ellos puedan empoderarse y hacer cambios reales en el país. Muchísimas gracias. Aplaudo su trabajo, su dedicación, sin fines de lucro, imagínense todavía aún más, una labor increíble, realmente aplaudible. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Jorge Chuya Chávez, él es director ejecutivo de Humanamente. Hemos conversado, abordado el tema doloroso, real y encima con las cifras que hoy tenemos, que de cada 10 ecuatorianos, 3 únicamente tienen un empleo formal. Los 7 restantes o están subempleados o están desempleados en el país. RTP